Bienvenidos a esta conferencia, Heridas de la Infancia. Específicamente hablaremos hoy de la herida de rechazo. Vamos a ir hablando de cada una y vamos a hacer un ejercicio de sanación en donde nos va a servir. Y entonces, pues ya entraditos en materia, ¿qué es una herida de la infancia? ¿Cómo funciona? ¿Y qué sucede alrededor de ella? Bien, vamos a hablar primero en general de las heridas de la infancia. Esto lo voy a hacer cuando hablemos de todas las heridas para la gente que no las vea al mismo tiempo, pueda observar, este, pueda entender como los generales, ¿vale? Entonces, ¿qué son las heridas de la infancia? Las heridas de la infancia son heridas emocionales con experiencias dolorosas o traumáticas que ocurren durante la niñez y pueden tener un impacto profundo en el desarrollo emocional, psicológico y conductual de una persona. Estas heridas suelen originarse a partir de las relaciones con los padres o cuidadores. Ya hemos aclarado que no solamente los padres juegan un papel fundamental, sino también los cuidadores, y si no se abordan adecuadamente, pueden influir en la forma en la que la persona se relaciona consigo misma y con los demás en su vida adulta. Fíjense qué importante. Estas heridas suceden en la infancia, básicamente en la primera infancia, ¿ok? Incluso hay estudios de epigenética que ya les he venido contando por ahí, que muestran impactos interesantes desde antes de nuestro nacimiento, incluso desde esta parte de condiciones un poco heredadas, ¿no? Este trauma heredado que habla la epigenética, en donde influyen en nuestra forma de autopercepción. Y como dice este texto, se originan dependiendo de las relaciones que tenemos con nuestros padres o cuidadores, y pueden, o sea, si no se abordan de una forma correcta, obviamente, no es que una vez me haya rechazado, es una herida constante, es una condición constante. Si no se abordan de forma adecuada, pues van a influir en la forma en la que nos relacionamos con nosotros mismos, es decir, nuestra autopercepción, que es tan importante, y en la forma en la que nos relacionamos con los demás, ¿ok? Estos, esta forma en la que nos relacionamos no siempre, o bueno, sí nos impacta en la infancia, pero no es en donde más nos impacta. ¿Ok? Cuando llegamos a la vida adulta y entonces empezamos a darnos cuenta que la forma en la que nos relacionamos con nuestras parejas, con nuestros hijos, con nuestros amigos, con nuestros familiares o hasta con nuestros compañeros de trabajo, es de una forma muy, muy peculiar y que a veces no nos funciona o incluso nos lastima, pues tienen que ver con estas heridas que vamos teniendo a lo largo de nuestra infancia y que van formando nuestro apego y van formando muchas otras conductas. ¿Ok? Entonces, las heridas de la infancia son varias, sí, vamos a ver cuáles son, las vamos a mencionar, como les decía, vamos solamente a abordar hoy una, porque pues es información importante, entonces, en vez de darles así como una breve introducción de las heridas, prefiero hacer varias conferencias y que podamos ir entendiendo todas. Las 5 heridas de la infancia son planteadas por esta estudiosa Alice Bourbeau, y ella plantea en su libro Las 5 heridas que impiden ser uno mismo. Identifica 5 principales heridas en la infancia que pueden surgir en la primera infancia o durante la infancia y que afectan el comportamiento y el autoestima, algo de lo que veníamos diciendo. Las 5 heridas de la infancia son la herida de rechazo, la herida de abandono, la de humillación, traición e injusticia. Esas son las 5 heridas. Como les venía diciendo, vamos a ir profundizando cada una de las heridas para poder entenderlas, ver de dónde vienen y qué es lo que sucede y cómo podemos sanarlas en un término que me cuesta trabajo porque no es algo que se cure,
¿ok? Es algo que se aprende a tener recursos para manejar. La herida de rechazo tiene un origen. Este es como un resumen y voy a profundizar, es como una introducción más bien, y voy a profundizar en cada término. El origen surge cuando el niño se siente que no es deseado o no es aceptado por uno o ambos padres. Puede ser el resultado de situaciones en que el niño percibe que su existencia, personalidad o acciones no son bienvenidas. ¿Ok? Ahorita voy a profundizar ahí. En la manifestación adulta, las personas con, con esta herida, con la herida de rechazo, tienden a desarrollar una baja autoestima, sentirse no deseadas o insuficientes y temer a ser rechazadas. Pueden evitar contacto social y tener dificultades en confiar en los demás. ¿Cuál es una forma en la que se expresa? Con una máscara o defensa del huidizo, en donde trata de evitar cualquier situación en la que podría ser o sentirse rechazado. ¿Ok? Vámonos a la parte del origen. En la herida de rechazo es una de las más profundas, ya que afecta directamente a la percepción que tenemos de nosotros mismos y de nuestro valor. Aquí voy a hacer una puntualización. Esta herida de la infancia, yo les he venido contando acerca de la autopercepción. Y les hemos dicho que la autopercepción es fundamental. A veces no es si soy o no soy suficiente, sino cómo me percibo ante una situación o una condición. ¿Ok? Por ejemplo, en el contexto del trabajo, voy a poner el ejemplo del trabajo de la escuela. Cuando estoy en la escuela y en el trabajo y yo siento que no es suficiente, no importa la calificación que obtenga o no importa el resultado que tenga de parte de mis jefes, nunca va a ser suficiente porque la percepción que yo tengo de mí misma es que no soy suficiente. ¿Ok? En el tema de la herida de rechazo, esto se va formando en esta primera infancia cuando sentimos que nuestros padres no nos aceptan. Como decía ahorita, que no nos aceptan porque, porque perciben o perciben, sí, perciben un rechazo hacia nuestra existencia, fíjense, el puro hecho de existir, ¿no? Hacia nuestra personalidad o hacia acciones no bienvenidas. ¿Y esto como en qué ejemplos vamos a tener? En la pura existencia, pues imagínense cuando somos hijos producto de un abuso sexual. Estamos hablando de que nuestra propia existencia puede tener un impacto. O bien cuando somos hijos no planeados, no deseados, edades muy tempranas, y entonces nuestros padres se ven obligados a tener una vida diferente a la que ellos hubieran querido o deseado. Entonces nosotros, por el puro simple hecho de existir, estamos sintiendo ese rechazo de nuestros padres. ¿Ok? También podemos sentir ese rechazo por asuntos de personalidad. Por ejemplo, si mi personalidad es muy depresiva, ¿no? Y de pronto tenemos por ahí algún papá o alguna mamá que es bastante intolerante ante esta condición, pues obviamente vamos a sentir que nos rechaza porque nosotros somos tristes o somos depresivos o somos de alguna manera. Igual si somos ansiosos, ¿no? Si sentimos el rechazo por parte de nuestros padres o cuidadores de es que eres demasiado ansioso, entonces no soporto tu ansiedad, entonces ahí hay un rechazo hacia el otro, ¿no? O igual sobre hasta ciertas condiciones, como pueden ser orientación sexual o gustos o intereses, ¿no? De pronto estos niños que tienen intereses bien particulares, por ejemplo, no sé, hacia los animalitos, ¿no? Que les gustan mucho los animales y de pronto si tienen algún padre o madre que rechace a los animales, pues entonces va a ser ahí como, ah, pues es que me siento rechazado porque mis padres o padre o madre no me, no aprueban esta parte de mí. ¿Ok? Bien. Ujú.
Surge cuando el niño se siente no deseado o rechazado, ya sea de forma directa o indirecta. Fíjense, no siempre es la intención de los padres. Puedo sentirme rechazado porque hay otra cría. Por ejemplo, aquí les puse esta imagen y ahorita les voy a dar ahí un ejemplo. ¿Ok? Se siente no deseado o rechazado, ya sea de forma directa o indirecta, por uno o ambos padres o cuidadores. Este rechazo puede ocurrir incluso antes del nacimiento, por ejemplo, si el niño no fue planeado o deseado, o en los primeros años de vida, cuando el niño percibe que no cumple con las expectativas de quienes lo cuidan. Aquí es bien importante que si no tienen hijos y si los tienen, se lo empiecen a replantear estas ideas de cumplir las expectativas de los papás. Nadie, ningún ser humano en la vida, viene a esta vida a cumplir las expectativas de otros, ¿ok? Incluidos nuestros padres. Hay estas palabras, ¿no? Que todavía escucho de muchas formas. Incluso el día de ayer, por ahí la mamá de una persona pública, bueno, una persona pública que acaba de ser mamá, imponía sus ciertas expectativas o las expectativas de su padre sobre una cría que acaba de nacer, ¿no? En este específico caso, es una niña y entonces dice la madre, es que ya dijo su papá que no va a poder tener novio hasta los 35 años. Y entonces, fíjense, acaba de nacer la criatura, ¿no? Y ya le estamos poniendo expectativas. Las expectativas de novio, o sea, es decir, tiene que ser heterosexual, ahí está como esta parte de la cultura homofóbica en la que vivimos, ¿no? Pues a lo mejor nunca va a tener novio, ¿no? Porque le gustan las niñas y entonces será novia, ¿no? O no, no tenemos que tener una expectativa al respecto, solamente no tenemos que empezar a pensar en estas expectativas, ¿ok? Y por supuesto hasta los 35 años, ¿no? Y entonces quiere decir que a los 35 años está bien tener novio, pero antes no. Y entonces, ¿por qué está mal tener novio antes? Y bueno, pues porque eso hace sentir incómodo al papá. ¿Se dan cuenta de todo lo que puede incluir una expectativa? O como cuando una chica está embarazada y dice, ¿tú qué quieres que sea? No, pues yo quiero que sea niño o yo quiero que sea niña. Desde ahí ya estamos generando una expectativa, ¿no? O justo cuando, cuando los niños chiquitos y entonces, yo quiero que estudie en la universidad y yo quiero que se vaya a viajar al extranjero, yo quiero que sea. Todas estas expectativas que depositan en nosotros nuestros padres o cuidadores pueden tener una influencia directa en el cómo nos sentimos, ¿ok? Por ejemplo, en el caso de padres artistas con muchísimo talento que quieren que sus hijos sean artistas y los artistas no tienen esa cantidad de talento, o no, o de deportistas que tampoco tienen o el interés o la habilidad, ¿no? Pues eso también genera un mundo de frustración y un terror enorme hacia el rechazo que pueda tener de parte del padre, ¿no? Nosotros queremos ser suficientes y algo que los niños estamos buscando constantemente en nuestra infancia es la validación de nuestros padres, que nos digan que lo hicimos muy bien. Por eso ahora en las escuelas para padres se habla muchísimo de esta parte de incentivar y motivar a nuestras infancias, diciéndoles que hicieron algo bien, ¿no? O sea, si sacaron un 8, si tu expectativa como papá es el 10, pero su máximo esfuerzo le dio para un 8, pero hizo su máximo esfuerzo, entonces ese 8 se debe festejar como un 10. Porque aunque no sea el 10 que yo quiero, es el 10 que pudo conseguir esa infancia. ¿Ok? Claro, si no dio su máximo esfuerzo y sacó un 6, bueno, entonces ahí tocará devolverles el puedes esforzarte un poco más y podrás mejorar esta calificación y tú puedes lograrlo, ¿no? Porque no diste tu máximo esfuerzo y ahí se incentiva de otras formas. Pero si yo quiero un 10, pero la cría no tiene la capacidad, por ejemplo, en el tema de las matemáticas, un niño que tiene dislexia numérica en matemáticas muy difícilmente va a lograr tener un 10 de calificación. Pero si yo como padre tengo la expectativa del 10, entonces siempre me va a quedar a deber. Y esta cría va a tener esta persecución constante
de buscar mi validación como si ese 10 significara que vale más, ¿ok? Nos midiéramos con eso. Y esto influye en muchísimas áreas, influye en áreas laborales y como decíamos de la autopercepción, estas expectativas bueno, ciertas otras condiciones, no solamente así surgen, alimentan trastornos alimentarios o fomentan trastornos alimentarios porque nunca es suficiente, ¿ok? Y nunca es suficiente lo que hagamos, nunca es suficiente dinero que ganemos, nunca es suficiente el trabajo que tengamos, las horas que trabajemos, el esfuerzo que demos, ¿no? El nivel de complacencia hacia otros, el nivel de sacrificio, nunca es suficiente, ¿ok? Entonces, de esa forma, nos van impactando fuertemente heridas como esta, ¿ok? Vamos a continuar con la presentación. Y entonces, la herida de rechazo suele desarrollarse cuando un niño siente que no es valorado o no pertenece, no soy suficiente. Puede ser, por ejemplo, aquí un contexto de un hijo enfermo, cuando por alguna razón tienen varios niños pequeños y uno de ellos tiene alguna enfermedad importante, suele volcarse toda la atención y el cuidado sobre el niño enfermo. Y el niño que no está enfermo siente que hay un rechazo, como porque no estoy enfermo, no me ven, no me valoran, no soy importante, ¿ok? Entonces, esto también tiene que ver con esta herida de rechazo, obviamente cuando esto pues se vuelve constante. Los padres o cuidadores muestran desaprobación hacia el niño, ya sea por su apariencia, personalidad o acciones, lo que les decía, ¿no? Por su forma de ser, por su orientación sexual, por la forma en la que visten, por los gustos que tienen, películas, caricaturas, temas de interés, o por acciones, si les gusta el arte, por ejemplo, en culturas machistas como esta, pues estas ideas tan retrógradas como los actores o las actrices son tal cosa, ¿no? Pues rechazan, se sienten ese rechazo hacia esas acciones o intereses, ¿ok? El niño es ignorado o tratado como si fuera una carga o error. Aquí también puede incluirse las negligencias por parte de los padres o falta de cuidados en donde se sientan ignorados y el padre o la madre no muestran interés emocional o no le prestan suficiente atención. Por ejemplo, estos niños que están viviendo, por ejemplo, bullying en las escuelas, ¿no? Que es tan fuerte, tan común, sobre todo en México. Y que llegan a casa y llegan cabizbajos y le están pasando fatal y entonces están entrando a una depresión fuerte por una condición social y los papás no se dan cuenta, ¿no? O, ya se le pasará, o lo minimizan, ¿no? Esto ya lo platicaba yo desde la primera conferencia con el tema de las rupturas amorosas y de cómo vemos esas rupturas amorosas, sobre todo en los niños y adolescentes y jóvenes, ¿no? Como, no es para tanto, ya te volverás a enamorar, ya no pasa nada. Y que sí pasa, pues la principal causa de suicidio en adolescentes, que es la primera población vulnerable al respecto, son causas relacionales, de relaciones amorosas, ¿ok? Peleas, discusiones, rupturas amorosas, son principales causas de suicidio. Entonces, cuando los niños o los infantes, sobre todo desde los niños, no sienten que los padres tengan este interés emocional, como cómo te sientes. Yo siempre que tengo oportunidad de hablar con padres, les invito a tener estas conversaciones, a sentarse con sus hijos, ¿no? Estas pláticas regando de la escuela, de cómo te fue en la escuela, ¿no? Pareciera más un interrogatorio de cómo te portaste, ¿no? ¿Qué hiciste, qué no hiciste en la escuela? ¿Cómo te fue? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué pasó? ¿Pasó algo que te molestara? ¿Pasó algo que te impactara? ¿No? Sin hacer esta indagación para que el niño sea buen niño o sea, buen estudiante o no, no, no. O sea, no abordamos esas preguntas para ver el cuidado de los niños, ¿ok? Esta validación o este interés emocional sobre las crías, ¿ok?
Ahora bien, el rechazo lo podemos sentir, bueno, lo sentimos por supuesto, pero puede ser real o percibido. Este rechazo, perdón, puede ser real o percibido. A veces no es que los padres rechacen activamente al niño, sino que el niño interpreta ciertas acciones o actitudes como una señal de que no es amado o aceptado. Por ejemplo, cuando llegan a casa los padres después de trabajar y los hijos buscan a estos padres y los papás dicen, espérame, no, estoy cansado. Fíjense. No es que no te quiera, no es que no te ame, solo es que ahorita no, espérame tantito, pero ese espérame tantito lo viven como un rechazo, ¿ok? O este tema de jugar, papá, vamos a jugar, vamos a jugar, vamos a jugar, o mamá, vamos a jugar, ¿no? Y entonces mamá o papá pues están ocupados, están haciendo ciertas cosas, están cumpliendo con estas funciones de adultos y no acceden a tener estas dinámicas de juego o de atención sobre los niños. Y esas acciones los niños las pueden interpretar como rechazo. Aquí me encanta decir, lo importante no es que amemos a alguien, sino que esa persona se sienta amada por nosotros. Es más o menos el mismo contexto con el rechazo. No se trata de si rechazamos o no a los niños, sino de cómo los niños se sienten con respecto a nuestro comportamiento. Si nosotros sentimos que no les rechazamos, pero ellos sí sienten rechazo, entonces tenemos algún campo de acción. ¿Ok? Entonces preguntémonos eso. Claro, en este tenor y hablando de heridas de la infancia, les voy a invitar a los que son padres a notar como sus comportamientos con sus hijos, pero particularmente a recordar nuestras infancias y a reconocer nuestras heridas de la infancia. ¿Ok? Que como les decía, están directamente relacionadas con la forma en la que se va formando nuestro tipo de apego, que tiene que ver con la conferencia de la semana pasada. Bien, un poco lenta mi computadora desde hace rato. Ahí está. Manifestaciones de la herida de rechazo en la vida adulta. ¿Cómo se manifiesta? Se manifiesta de varias formas, voy a irles explicando cada una. Baja autoestima. La persona con una herida de rechazo a menudo se siente inadecuada, poco valiosa o no digna de ser amada. Puede creer que algo está inherentemente mal con ellos. Esto sucede desde la infancia. Los niños no tienen la capacidad de entender que el adulto es el que está mal, ¿ok? Cuando algo están viviendo, como este tema de un sentimiento de rechazo, lo interpretan como si algo estuviera roto en ellos, como si algo estuviera mal consigo mismos, ¿ok? Entonces, cuando perciben estas heridas de la infancia, ellos interpretan o entienden que los papás o cuidadores les está rechazando porque algo mal está con ellos. Y cuando crecen con esta idea y con esta autopercepción, pues crecen con una muy baja autoestima. Y durante su vida adulta están constantemente luchando por la atención de los demás, pero sobre todo por la validación. Porque el valor que yo tengo no es el que yo creo tener, sino el que los demás me dicen que tengo porque yo no me amo por mí mismo, sino me amo a través de los demás. ¿Ok? Entonces, la baja autoestima impacta directamente y nos hace creer que hay algo mal en nosotros. Y viene este tema de la meritocracia. Yo voy a hacer todo para que tú me quieras y no me rechaces. Porque si me rechazas es porque yo me equivoqué en algo. Algo hice mal yo. ¿Ok? Entonces, pues voy a hacer todo lo que esté bien o todo lo que yo crea que deba de estar bien para que tú no me rechaces, porque entonces yo no tengo valor si tú te vas, ¿ok? O si tú me rechazas específicamente con esta herida. Entonces, claro que esta baja autoestima nos impacta en muchísimos terrenos en nuestra vida adulta, ¿ok? Nos impacta a nivel pareja, nos impacta a nivel familiar, nos impacta a nivel laboral, nos impacta en muchas formas, ¿ok? ¿Qué sucede? Pues que hay un enorme miedo al rechazo. Una de las características más comunes es el temor constante a ser rechazados por los demás.
Esto puede hacer que eviten situaciones sociales o relacionales con las que temen no ser aceptadas. Es decir, herida de rechazo genera miedo al rechazo. Eso es muy lógico. ¿Se acuerdan que la semana pasada estábamos hablando de del tipo de apego evitativo? ¿Qué sucede si yo tengo una herida de rechazo? Es muy común que la forma de mi apego sea evitativa. ¿Sale? La mejor forma de no sentirme rechazada es no involucrándome emocionalmente. Si me da miedo, por ejemplo, en el caso de los chicos, ¿no? Con esta onda de salir y de conocer y de invitar gente a salir. ¿Qué pasa si yo tengo una herida de rechazo? ¿Ok? Socialmente tenemos muchísima carga sobre los jóvenes varones en que ellos nos tienen que invitar a salir a hombres y a mujeres, ¿ok? O sea, si le gusta me va a invitar a salir. Bueno, ¿qué pasa si yo tengo una enorme herida de rechazo? Es tan grande mi miedo a que me digan que no me voy a atrever a hacerlo, ¿ok? La diferencia entre un apego evitativo y una herida de rechazo y no tenerlo es que aunque también existe la posibilidad de que me digan que no, no tengo el miedo al rechazo como lo puede tener una persona que tiene una herida de rechazo. ¿Ok? Ok, sí, un poco sí, chiqui. Estará buenísimo que vayamos reconociendo estas heridas, ¿vale? Entonces, nos afecta en baja autoestima, miedo al rechazo. También nos impacta en la autoexclusión. Para evitar el dolor del rechazo, estas personas suelen aislarse o retirarse de los demás, creando un ciclo en el que se sienten solos, pero evitan el contacto social por miedo a ser rechazados, ¿no? Es esa sensación de, pues yo prefiero estar solo, pero no es que realmente prefiera estar solo, sino estando solo me siento seguro de no sentirme rechazado o de no vivir un tipo de rechazo. ¿Ok? Entonces, es muy común que las personas que tienen heridas de rechazo prefieran este aislamiento social, ¿no? Que puede incluir el no involucrarse con amigos, el no involucrarse con parejas, el no salir, el no abrir incluso sus emociones, porque esto nos hace sentir más seguros. ¿Ok? Otra forma en la que nos impacta es la dificultad en confiar en los demás. Las personas con esta herida pueden tener problemas para confiar en los demás, ya que temen que cualquier persona que se acerque pueda eventualmente rechazarlos. ¿Ok? Cualquier persona, incluso fíjense, aquí habla de la confianza. Si yo creo o siento que otra personita me puede rechazar, pues no puedo confiar en esa persona. Es más, cuando me dice que todo está bien y que claro que quiere estar conmigo, pues si yo tengo esta herida, muy probablemente no voy a acabar de confiar en esa persona. Voy a confiar más en mi miedo al rechazo que en lo que esa persona me pueda estar manifestando. Dice por acá en YouTube Angie. ¿Qué puede hacer uno como madre si cometiste todos los errores para hacer sentir a tu hijo que no era amado y que no quisiste cometer estos errores que cometiste, pero ya es un adulto y obvio lo amo? Bueno, de entrada hay, pues hay terapia familiar, Angie. O sea, se puede buscar un tema de reconciliación y bueno. No es que ya esté en tus manos, o sea, un poco ya no está ahí, sino más bien en tu hijo, en tu hijo que ya es un adulto, puede resignificar esta parte histórica y entender que su valor no tiene que ver a través de esto, ¿sale? O sea, al final del día tú por alguna razón no pudiste brindarle esta seguridad emocional y pues él tendrá que aprender a que no fue que no quisieras, ¿no? Al final le amas y tú diste tu máximo esfuerzo, pero digamos que ya cuando son adultos ya es más un trabajo de terapia individual y ahí es donde puede, ¿no? ¿Qué sí puedes hacer? Pues reforzar estas conductas de si eres suficiente, ¿no? Yo siempre te he querido, siempre has sido importante para mí, no tenías nada que hacer, no tienes que hacer nada para que yo te ame, ¿no? Por eso ahora se habla tanto igual en escuela para padres,
que se refuerce el no hay nada que tú puedas hacer o dejar de hacer que haga que yo te ame menos, ¿no? O sea, yo te amo incondicionalmente. Fíjense qué tan importante está esta palabrita, ¿no? Yo te amo incondicionalmente, pero pero pues a lo mejor y no te lo había demostrado o te he hecho sentir antes, ¿ok? Esas son palabras amorosas que se pueden incluir, ¿vale? Muy bien, regresemos a la presentación. Dificultad para confiar en los demás, que es esta parte, ¿no? Que eso también pues influye en las relaciones amorosas, ¿no? También la desconfianza. Cuando tenemos esta herida de rechazo, es muy común que estas personas puedan vivir estos celos y puedan vivir estos miedos a no ser suficientes, ¿no? A no ser suficientes como pareja, o no ser suficientes como padres, o no ser suficientes como amigos, o como cualquier rol. Bien. Otras de las manifestaciones en la vida adulta es la autocrítica. Suelen ser extremadamente críticos consigo mismos y muy conscientes de sus errores o defectos, reales o imaginarios. Ay, no les compartí la pantalla. Me acabo de dar cuenta. Solo la cambié. Aquí está. La autocrítica. Suelen ser extremadamente críticos consigo mismos y muy conscientes de sus errores o defectos reales o imaginarios. Aquí, por ejemplo, en los contextos laborales es como nunca es suficiente, sobre todo en personalidades artísticas, cuando hay artistas, por ejemplo, que están haciendo una obra, una pintura o algo por el estilo, sienten que no es suficiente, ¿no? O sea, es que siento que le falta algo más. Y entonces nunca va a ser suficiente. Siempre van a querer mejorar la obra. Llámese pintura, llámese música, llámese escultura, llámese lo que sea, ¿me explicó? Entonces, hay esta sensación de no es suficiente, que justo es parte de lo que nos hacen sentir en la infancia, cuando se origina la herida de rechazo. Y pues siempre estamos muy conscientes de nuestros errores. En vez de ver como los aciertos, vemos en lo que más nos equivocamos, ¿ok? Y puede ser real o no. O sea, puede ser que sí sea un área de oportunidad que yo tenga o ni siquiera es un área de oportunidad, pero una hiperexigencia que yo tengo hace que busque la perfección sobre la perfección, ¿ok? En este entendimiento de que no existe la perfección. Sí, Citla por acá en Zoom me dice, nunca es suficiente para mí. Tiene que ver, pues seguramente con una herida de rechazo y o no, o sea, habrá que revisarlo, pero puede tener este origen y pues nunca es suficiente, ¿no? Es el cuadro que nunca terminemos, ¿no? La obra que nunca terminemos porque nunca es suficiente. O cuando escribimos un libro o cuando hacemos algo, ¿no? O sea, en este tema, por ejemplo, del proyecto pues, ay, es que no me acaba de encantar y siento que todavía falta, pero pues así lo aviento, ¿no? O sea, lo voy mejorando en el camino en vez de no lo hago porque no es suficiente, ¿no? Pero todavía le falta y entonces ahí es donde vienen como estas manifestaciones, ¿vale? Y otra de las formas en las que se representa en nuestra vida adulta son las relaciones complicadas. Tienden a depender de la aprobación externa y en las relaciones, sobre todo amorosas, pueden volverse muy dependientes emocionalmente o al contrario, distanciarse para protegerse. Pueden tener estos dos tipos de apego que hablábamos la semana pasada, que puede ser apego ansioso o apego evitativo, en donde yo necesito constantemente de la aprobación del otro, porque acuérdense que como les decía hace rato, el valor que tenemos como personas no está en nosotros, sino en lo que los demás nos creen valiosos, ¿ok? Y si nosotros estamos con una pareja, entonces esa pareja tiene que validarme emocionalmente, me tiene que decir que yo valgo, que lo que yo estoy haciendo está bien o medianamente bien, o que funciona, o que lo que sea. Y en ese mismo contexto y sentido, voy a entender que es mi valor, ¿sale? Entonces busco la aprobación de los demás. O me voy al apego evitativo y entonces ya no dependo de la percepción de los demás, sino de nadie, porque yo no estoy en un asunto de aprobación, los demás no me van a aprobar y entonces yo valgo o yo valgo porque creo que valgo y punto.
¿no? No le doy la oportunidad a los demás de darme ese valor. Y se forma esta parte de apego evitativo que, insisto, ya habíamos platicado en la sesión pasada. Hablábamos de, de estos mecanismos de defensa, ¿ok? En donde esta estudiosa, Liz Bourbeau, plantea esta máscara del huidizo, ¿no? Y esto es una característica bien común, o de lo más común, prácticamente todas las personas con herida de infancia llegan a tener, con herida de rechazo llegan a tener que esta herida tienden a adoptar la máscara del huidizo. El huidizo intenta evitar situaciones o relaciones en las que se pueda sentir rechazado, por lo que es común que evite grupos grandes o situaciones sociales donde lo hagan sentir vulnerable, donde se siente expuesto, visibilizado, juzgado, condenado, ¿no? Prefiero no estar, por ejemplo, estas personas que tienen muchísimo miedo a hablar en público, ¿ok? Porque tienen heridas de rechazo, puede ser por otras razones, pero si tengo una herida de rechazo y tengo mucho miedo a hablar en público, mi miedo viene de que me van a juzgar y todo lo que va a pasar y todo lo que van a pensar de mí es que yo no soy suficiente, no estoy haciendo lo correcto, ¿ok? Entonces tratan de evitar estas condiciones. También se aíslan, ya habíamos hablado del aislamiento social. Y entonces, bueno, esta parte de la máscara del huidizo. Buscan la soledad como un mecanismo de defensa, ¿ok? Si estoy solo me siento seguro en espacios de casa, de mi habitación, de mi recámara. Uno de los lugares donde más intimidad sentimos los seres humanos es el baño. Entonces, estas personitas que dicen es que yo prefiero meterme a bañar y desconectarme y entonces me tomo mi tiempo en el baño para sentirme seguro, para recuperar esta seguridad, ¿ok? Digo, también nos gusta mucho el baño y no lo estamos haciendo como un mecanismo de defensa, ¿vale? Pero también tiene que ver con estos comportamientos de apego evitativo, que es de lo más común cuando tenemos heridas de rechazo. Tiende a desaparecer o a volverse invisible en situaciones donde se siente amenazado o juzgado, ¿ok? Si es un espacio en el que yo siento que se me está juzgando o se me está exponiendo, pues es muy fácil que prefiera huir de ahí, ¿ok? Que salga por piernas, donde me pueda sentir más seguro, ¿vale? Esta es la máscara del huidizo. Y como les decía, va directamente relacionado con un apego evitativo. Es de lo más común que las personas con heridas de rechazo tengan un apego evitativo. Acuérdense que puede ser apego evitativo o apego desorganizado, que también incluye el apego evitativo. ¿Sale? O conductas evitativas. Podemos tener un apego seguro, pero de pronto tener estos miedos al rechazo, no desde la herida de rechazo, pero sí estos miedos al rechazo y buscar cómo huir un poquito, ¿ok? Buenos días, Anabel. Bienvenida. ¿Sale? Entonces, hasta aquí vamos bien. ¿Cómo vamos con el tema? ¿Bien, bien? Los leo, los leo. Porque ahora vamos a entrar a cómo sanarla. Aquí vamos. La herida de rechazo y cómo la podemos sanar. Bueno. Sanar la herida de rechazo, déjenme moverme la camarita por acá. Sanar la herida de rechazo implica un proceso profundo de autoconocimiento, aceptación y sobre todo amor propio, aquí hay algunas estrategias que pueden ser útiles. Acuérdense esta parte de la aceptación y del autoconocimiento. Importante reconocer que tengo esta herida de la infancia, que me comporto de esta manera y entonces lo puedo yo aceptar y a partir de ahí puedo empezar a modificar. Algo fundamental
como ya vimos, una de las características de la herida de la infancia es la baja autoestima. Entonces, algo con lo que se trabaja con personitas que tienen herida de la infancia, herida de rechazo, perdón, es incrementar su percepción de valor, su autopercepción de valor y por ende su autoestima. ¿Ok? Entonces, estas son algunas de las eh, formas en las que estrategias que nos pueden ayudar a mejorar o a sanar nuestra herida de rechazo. Aceptar el miedo al rechazo. El primer paso para sanar es reconocer que tengo miedo a ser rechazado. En lugar de huir de ese miedo, es importante confrontarlo y comprender que no define tu valor como persona. Desde el propio entendimiento de, claro, tengo miedo a que me rechacen. Perdón, como este tema de una obra, ¿no? De una obra artística o de hablar en público. Claro que tengo miedo que van a pensar de mí. Yo les decía en las primeras conferencias, la primera y la segunda que hablábamos de vergüenza. Claro que una parte de mi cerebro está pensando, ay, ¿qué van a pensar las personitas que están viendo este video, ¿no? Me van a rechazar, me van a decir cualquier cosa, por eso el hate está tan de moda, ¿no? E impacta tanto y tiene estragos terribles a nivel emocionales a las personas que están exponiéndose a nivel público, ¿no? En el momento en el que yo siento el rechazo, si tengo una herida de rechazo, voy a creer que mi valor está ahí. Entonces, primero reconocerlo. A ver, claro que tengo miedo de lo que ustedes puedan opinar de mí. Pues sí, sí lo tengo. ¿Ok? Entonces lo acepto y a partir de ahí puedo decir, ¿sabes qué? Tranquila, porque ese miedo que tú tienes no determina tu valor. Lo que opinen los demás de mí no significa cuánto valgo yo, ¿ok? Y entonces este ejercicio de aceptación nos da como un primer pasito, ¿sale? Nos ayuda en esta parte del rechazo. Si se dan cuenta, no es que no lo sientas, lo vas a sentir, pero lo puedes aceptar. Cultivar el amor propio, trabajar en el autoestima es esencial. Esto incluye reconocer tus propias cualidades y logros y aprender a valorarte por lo que eres, no por lo que los otros piensan de ti. Regreso al ejemplo de la nota del niño. Si yo di mi máximo esfuerzo y mi máximo esfuerzo fue 8, entonces yo voy a celebrar mi máximo esfuerzo, no la calificación, porque yo no soy un 8, un 10, un 6. Soy mi máximo esfuerzo, ¿ok? Si no di mi máximo esfuerzo, entonces puedo cultivar la autocompasión y decir, tranquila, por algo no lo hiciste, pero ahora que ya te diste cuenta del resultado, puedes ser una mejor versión de ti y ahora sí dar tu máximo esfuerzo, ¿ok? Entonces, si yo voy cultivando este amor propio y estas formas en las que me acepto y me recibo de forma amorosa, me voy a permitir no ser el perfecto que nadie es y no tener un valor por lo que los demás piensan, sino por la propia autopercepción compasiva y amorosa que puedo tener de mí. ¿Ok? Otras formas de ayudarnos a sanar la herida de rechazo es practicar el perdón. Esto puede implicar perdonar a los padres o cuidadores que te rechazaron, reconociendo que hicieron lo mejor que pudieron en su situación. También incluye el perdón hacia uno mismo, dejando de lado la autocrítica constante. Esto es lo que le decía yo a Angie. El adulto puede aceptar que sus cuidadores dieron su máximo esfuerzo, ¿ok? Aunque ese máximo esfuerzo nos haya podido originar una herida de la infancia, no quiere decir que la intención de nuestros cuidadores haya sido originarnos una herida de la infancia, ¿ok? Solo dieron su máximo esfuerzo y efectivamente, pues, se originó, pero puedo perdonar. Perdonar al otro, perdonar a los padres, a los cuidadores o a mí mismo por esta autocrítica constante que tenemos hacia nosotros. Otra estrategia es buscar el apoyo adecuado como terapia individual o de grupos, en donde pueden ser útiles para abordar las heridas de la infancia, en donde un terapeuta puede guiarle en el proceso de identificar las raíces de rechazo
y trabajar sobre nuevas formas de relacionarse consigo mismo y con los demás, ¿no? Acuérdense, yo siempre promoviendo el trabajo terapéutico, porque ahí es donde podemos tener estos cambios. En México hay pocos grupos de apoyo acerca de sanar heridas de la infancia. No, no es tan común, pero al menos las experiencias que tengo a través de personas que han vivido la experiencia es que funcionan bastante bien para, para sanar las heridas, ¿ok? Entonces, bueno, las heridas de rechazo se pueden, todas las heridas de la infancia, se pueden trabajar en ese formato. ¿Ok? Y otras dos estrategias que les pueden funcionar es aceptar la vulnerabilidad. Es importante aprender que ser vulnerable no es nada raro, no es nada atípico, todos somos vulnerables, permitirnos, ¿no? Y entender que no siempre seremos aceptados por todos y está bien. El rechazo no determina el valor de la persona. El miedo a que si, por ejemplo, si nos acercamos a alguien que nos gusta y de pronto no le gustamos a esa persona, está bien, no tenemos que gustarle a esa persona. Existimos muchos más millones de personas a los que sí les podemos gustar. Simplemente está bien si de pronto alguien me rechaza o no me quiere o no me contratan, ¿ok? Y no tiene que ver con mi valor. Aquí a mí siempre me gusta decirles que en los procesos de reclutamiento y selección no es que se descarten a las personas porque no valgan, sino porque existen personas que tienen más capacidades, más habilidades o que cuentan con condiciones que son más adecuadas, como en el tema de la cercanía. Uno de los protocolos para contratar ciertos puestos en ciertos lugares tienen que ver con la distancia. Si yo voy a contratar a un mesero, para Juriquilla, por ejemplo, acá en Querétaro, pero vive por allá, por Centro Sur, pues no le va a convenir. O sea, simplemente en temas de transporte, pues se le va a ir un mundo de dinero o de gasolina en donde no le va a convenir. Le va a convenir un trabajo más cerca de donde vive, ¿ok? Y eso tiene que ver con otras cosas que no tienen que ver con tu valor de ninguna manera, ¿ok? Entonces, cuando nos aceptamos vulnerables, podemos aceptar que esos rechazos que sentimos de parte de otros no tienen que ver con nosotros, sino con otras condiciones y que está bien si nos sentimos rechazados. Caramelito, bienvenido. Amor propio fundamental. Teniendo eso que los demás vienen, teniendo eso, los demás vienen solitos, ¿no? Te quiero mucho, Caramela. Yo también te quiero mucho, Caramelito. Pues sí, un poco sí. El amor propio se vuelve la columna vertebral del bienestar emocional, ¿sale? Ahora hay que tener cuidado porque hay una línea delicada entre amor propio y personalidad narcisista y así. Pero sí, cuando nos amamos nosotros, lo que venga va a venir en una medida diferente. No vamos a permitir que nos vulneren, no vamos a permitir que nos lastimen porque no vamos a permitir que alguien nos dé un maltrato cuando nosotros nos amamos tanto. No, no permitimos eso, ¿sale? Es hasta un poco instintual. Ok, y otra estrategia para sanar la herida de rechazo es exponerse gradualmente a situaciones sociales como parte del proceso de sanación. Es útil exponerse de una manera gradual, o sea, poquito a poco, a situaciones sociales o interpersonales donde se pueda practicar el contacto emocional y social sin la presión del miedo al rechazo. Es decir, si yo tengo tanto miedo para ser rechazada a nivel social y prefiero no salir de casa, un poco puedo empezar a salir de casa, poco a poco, en círculos chiquitos, con mis amigos, con mi familia, y poco a poco irme abriendo a esta posibilidad de estar en un ambiente en donde pueda sentir un rechazo y donde note que no sucede nada, ¿no? Aquí en esta estrategia yo siempre les voy a sugerir que sea acompañada por un profesional, ¿sale? Sobre todo cuando tenemos esta herida de rechazo. ¿Sí? ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Bien, bien? Bueno, entonces, como conclusión,
La herida de rechazo puede ser profundamente dolorosa y afectar muchas áreas de nuestra vida, pero también puede ser sanada con tiempo, compasión y trabajo emocional. La clave está en reconocer que el rechazo no define el valor personal y que es imposible desarrollar relaciones más saludables a uno mismo, con uno mismo o con los demás. Que es posible, no imposible, que es posible relacionarse de forma más saludable con nosotros mismos y con los otros. ¿Ok? ¿Sí? ¿Hasta ahí bien? Les voy a dejar por acá la bibliografía para otros como yo que les encanta que les encanta clavarse en el tema del estudio. ¿Ok? Se las dejo por acá tantito. Ahí están, ¿vale? Son varias bibliografías. Peter Levine es una joya ese libro. Muy bien, ahora nos vamos a ir a la práctica. Vamos a hacer una práctica. Yo les voy a pedir, les voy a invitar que si no han visto la conferencia de Cultivando el Perdón, ¿ok? Perdón y cierre de ciclos, la vean antes de hacer esta práctica, ¿ok? Porque me es muy fundamental que ustedes no cultiven el perdón si están en una condición de riesgo o de abuso, ¿ok? Entonces, si no están en estas condiciones, pueden libremente hacer esta práctica. También les invito a que si de pronto se sienten muy irritados o muy atemorizados, tomen un pequeño receso, hagan alguna conducta de autocuidado, como puede ser tomarse una ducha, tomar un vaso de agua, salir a caminar, ver videos de perritos y gatitos haciendo cosas divertidas, algo que nos haga sentir reconfortados y entonces hacer, ¿sale? Les voy a dar el protocolo de la práctica. Voy a dar poco tiempo porque luego no tienen como el tiempo de hacer la práctica durante la sesión. Entonces voy a dar poco tiempo, ¿sale? Y a las personitas que están conectadas ahorita, tengo 14 espectadores, 14 15 espectadores por ahí. Les voy a invitar a conseguir una pluma y una hoja, si pueden hacerlo. Si no, pues adelante pueden hacerlo en otro momento. Lo podemos hacer de una manera breve, si es la condición en la que estamos ahora, ¿sale? Si no, pues de todas maneras aquí les voy a dejar el protocolo, ¿sale? El ejercicio es una carta de perdón y liberación, ¿sale? Vamos a hacer esta carta hacia quienes hicieron o formaron estas heridas de la infancia. Y pues lo van a poder ver en repetición en este video con todo gusto, ¿sale? Y si necesitan a nivel personal, con mucho gusto les comparto el protocolo para la carta de perdón y liberación, ¿vale? Entonces, si ya tienen por ahí una pluma y una hojita para hacer esta carta de liberación, vamos a iniciar con esa carta, ¿vale? Vamos a preparar el espacio. Les voy a pedir que busquen un lugar tranquilo en donde no tengan ninguna interrupción y puedan estar en un ambiente relajado y seguro, ya que este ejercicio puede despertar emociones profundas. ¿De acuerdo? Por ahí díganme alguien, tanto en YouTube como en Zoom, si van a hacer el protocolo para que les vaya yo dando el tiempo, si están en estas condiciones adecuadas para hacer esta carta de perdón y liberación. Acuérdense, esto no se trata de lo que nosotros hicimos como padres o cuidadores, sino de lo que vivimos como infancias.
Nadie, nadie por ahí, nadie por ahí. Hola, hola, adelante, me encanta, bienvenida. Sí va a haber alguien que va a hacer entonces la carta de liberación y perdón. Bien, vamos entonces este, a iniciar. Espérenme tantito. Ahí está. Es que todavía tengo protocolos acá en Zoom ¿cómo se llama? Me destantean un poquito. Entonces, bueno, ya que estamos bien con el espacio, vamos a reflexionar sobre la herida. Antes de comenzar a escribir, te pido que reflexiones sobre quién es la persona o las personas que contribuyeron a esa herida de rechazo. ¿Ok? Quiero que pienses en esa historia, si fue uno de tus cuidadores o padres o ambos, o a lo mejor fueron tus padres y tus abuelos o quiénes contribuyeron en esa herida de rechazo que pueden ser muchas personas, ¿no? También puede ser algún familiar cercano o lejano, ¿ok? Y reconocer cómo esas experiencias afectaron, perdón, a tu autoestima y tus relaciones y tu bienestar. Primero quiero que reflexionemos en esto, quiero que lo veamos. Ahorita durante la práctica creo que ha sido bastante evidente cómo lo hemos estado sintiendo, ¿ok? O percibiendo. Ujú. Súper, Silvia, Cristina, está perfecto, ¿sí? Cuando puedas, lo puedes hacer. No hay, no hay prisa, ¿sale? Pero como por acá sí tengo personitas que van a hacer el ejercicio, voy a darles el tiempo de reflexionar, ¿vale? Entonces, ahora fíjense bien. Vamos a escribir la carta, ¿sale? Escribe la carta a esa persona o personas, pero no es necesario que se las entregues o se las envíes. El propósito de esta carta es liberar el dolor y las emociones reprimidas, no necesariamente con una reconciliación directa. La carta incluye los siguientes elementos, ¿sale? Antes de escribirla se los voy a decir, ¿vale? Y si tienen duda, me lo pueden volver a preguntar, ¿vale? Primero, vamos a expresar nuestros sentimientos. Comenzarán expresando cómo se sienten debido a las acciones o palabras de esas personas o persona. Van a ser honestos y no se van a censurar. Permítete sentir todas las emociones que surjan. Voy a poner un ejemplo, me sentí rechazado cuando no estuviste presente para mí, me dolió sentir que no era suficiente o que no era deseado o planeado, ¿ok? Entonces, vamos a ir así, les voy dando estos conceptos y ustedes lo van escribiendo, les doy un momento. En este espacio, sin censura, acuérdense, todo lo que sienten, ira, enojo, todo.
Bien, si todavía sienten que falta ahí, dejen un espacio y lo pueden completar. Bien, ahora vamos a reconocer el impacto, ¿ok? Explica en esa carta cómo esa herida ha influido en tu vida, en tus relaciones ahora de adulto y en la manera en la que te percibes a ti mismo, te das este valor. Por ejemplo, el rechazo que sentí me ha hecho dudar de mi propio valor. He vivido con miedo a ser rechazado por los demás y he estado afectando mis relaciones y mi confianza. Ese es un ejemplo, ¿sale? Entonces, adelante. ¿Cómo me ha afectado en mi vida adulta? ¿Listos? Lo mismo si todavía quienes lo están haciendo en vivo, si todavía sienten que tienen un espacio ahí en donde falte, pues les invito a dejar ese espacio. ¿Ok? Ahora vamos a el entendimiento y la empatía. Intenta ver a esa persona o personas como un ser humano imperfecto que a su vez pudo haber sufrido esas mismas heridas en infancia u otras propias heridas. No es excusa para su comportamiento, pero te ayudará a liberar ese resentimiento. Ejemplo. Sé que también tuviste tus propias dificultades y que quizás no sabías cómo ser emocionalmente disponible para mí. Adelante, puedes escribir. Empatía sobre estas personitas que nos lastimaron. ¿Listos? Bien, ahora vamos al perdón. Aquí es donde decides liberarte de ese peso emocional. El perdón no significa que lo que ocurrió está bien y tampoco significa reconciliación, ¿ok? Si no eliges soltar la carga que llevas. Ejemplo, elijo perdonarte por el dolor que me causaste. Ya no quiero que este dolor siga controlando mi vida. Adelante.
Ahora vamos a hacer la liberación y el agradecimiento. Cierra la carta con un agradecimiento hacia el aprendizaje que has tenido o que te ha traído esta situación, por difícil que haya sido. Reconoce que has crecido y que ahora tomas el control de tu bienestar. Por ejemplo, agradezco lo que he aprendido a través de esta experiencia, aunque fue dolorosa. Estoy listo o lista para liberarme de este peso y avanzar hacia una vida más plena y feliz. Adelante. Bien. Ahora te voy a invitar. Si es posible que lo hagas en voz alta, si no es posible, ahorita lo puedes hacer solo para ti, ¿sale? Pero te invito a que si no lo puedes hacer en voz alta, lo hagas en otro espacio y momento, ¿ok? Para terminar este ciclo. Y entonces te voy a pedir que leas la carta en voz alta, como si la persona a la que se la escribiste pudiera escucharte. Permítete sentir las emociones que surjan, todas, las buenas y las malas, todas son emociones. Y deja que se expresen. Puede que sientas tristeza, rabia, alivio, y todo esto es parte del proceso de sanación. Adelante. Bien. Si todavía no has podido leer la carta en voz alta o no la has podido completar, te pido que no hagas todavía este paso. Cuando lo termines de completar o de leer en voz alta, puedes seguir estos pasos, ¿ok? Bueno, específicamente este. Despídete simbólicamente. Una vez que hayas leído la carta, haz un gesto simbólico de despedida. Puedes optar por quemar la carta, obviamente con precaución, romperla en pedazos o guardarla en un lugar especial. Este acto simbólico es una forma de liberarte del peso emocional y empezar a sanar. Si van a elegir quemarla y este no es el momento en el que lo puedan hacer, que quede pendiente, o si lo van a hacer, pues igual y para que lo hagan con calma y con tiempo, los que están en vivo, ¿no? Si no estás en vivo, si estás viendo esto en grabación, pues me puedes pausar e ir y hacer la acción, ¿vale? Y ahora te voy a pedir que hagamos una autoafirmación y cuidado propio, ¿ok? Después de hacer este ejercicio, es importante que te des un espacio para cuidar de ti mismo. Realiza alguna actividad que te brinde paz o bienestar, como meditar, caminar en la naturaleza, tomar un baño relajante
y repite las afirmaciones que refuercen tu autoestima, como por ejemplo, soy suficiente tal y como soy. Merezco amor y aceptación. Me libero del dolor de rechazo y abrazo mi propio valor. Como reflexión final de este ejercicio de perdón no es un acto único, es posible que necesites hacerlo varias veces o completar con otras técnicas de sanación emocional. Sin embargo, es un paso poderoso para liberarte del dolor de rechazo y sanar por dentro. Este ejercicio que les proporcioné está basado en prácticas comúnmente utilizadas en diferentes enfoques terapéuticos, como es la terapia cognitivo-conductual, ¿ok? En donde el uso de cartas de perdón es una técnica utilizada en estos enfoques para expresar emociones reprimidas y ayudar a los pacientes a procesar sentimientos de dolor, resentimiento o rechazo. Estas cartas permiten que la persona reconozca sus emociones y se libere de manera simbólica, promoviendo el autocuidado emocional. También en técnicas de terapia gestáltica, escribir estas cartas a personas que nos han causado dolor emocional o daño emocional, promueve la expresión plena de emociones para ayudar a que a la persona estar más libre y consciente de su propio proceso de sanación. Y también desde esta propia autora de las 5 heridas de la infancia, em, que es el libro de las 5 heridas de la infancia que impiden ser uno mismo, nos proporciona este ejercicio en particular. Su obra es una de las heridas, sobre las heridas emocionales, es uno de los marcos conceptuales en donde nos ayuda a entender la necesidad para trabajar la sanación de las heridas y a través de técnicas que fomentan la autoaceptación, el perdón y la liberación emocional. ¿Ok? Muy bien. Acuérdense que también tienen la conferencia de perdón, por si quieren acudir por allá. Y pues nada, acuérdense que sanar nuestras heridas de la infancia nos va a hacer más libres y por supuesto nos van a acercar a una experiencia de mucho mayor bienestar. ¿Ok? Muy bien, chicos, chicas, chiques, me encanta llegar a este punto en donde ya tienen psicoeducación, ya tienen una herramienta o varias herramientas para la sanación de la herida de rechazo. Igual vamos a tener las siguientes conferencias en donde vamos a hablar de las otras 4 que nos faltan y teniendo también algunos ejercicios para ello. Recuerden que esto es humano, ¿no? Lo vivimos muchos o si no específicamente esta herida, seguramente cualquiera de las otras 4 vivirán o viven las otras personitas. Entonces, pues yo les invito a recordar que son suficientes, que son perfectamente suficientes o imperfectamente suficientes. ¿De acuerdo? Ahora hay poquita gente conectada por acá por Zoom. También mucha gente se fue desconectando por YouTube, supongo que por el tema de la práctica. Pero bueno, voy a hacer una despedida sin activar micrófonos por acá en Zoom. Pero pues les mando un abrazo fuerte, tengan un extraordinario fin de semana. Ya se acabó septiembre, vámonos a lo que resta del año. Y pues nada, les abrazo y les reconozco su valor. Ustedes valen solamente por el hecho de ser. Excelente fin de semana, chicos, chicas. Un abrazo a todos y nos conectamos la siguiente semana. Chao.